Pueden sentarse un momentito, hermanos. Quita de ahí el de este. ¿Cómo estamos, hermanos? Sí. ¿Cómo está con Dios, pues? ¿Está en paz con Dios? ¿Con la familia? ¿Con el prójimo? ¿Con los enemigos? ¿Todo bien, pues? Sí, porque hasta con los enemigos tenemos que estar bien. Sí, sí tienen enemigos. Sí. Bueno. Póngase de pie. Mire, estamos en un culto muy especial, ¿verdad? Muy glorioso, muy hermoso, porque estamos recordando, vamos a recordar el gran amor de Dios, ¿verdad? Es el amor más grande que alguien pueda sentir por usted, es el amor de Dios. No es el amor del esposo, de la esposa, de los hijos, no, es el amor de Dios. Y es el amor más grande, más grandioso que pueda haber, porque es un amor que salva, es un amor que perdona, es un amor que restaura, ¿verdad? Y mire, ese amor fue expresado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él predicó en una barca, ¿verdad? Cuando le dijo a Pedro, préstame tu barca, y desde ahí le predicó a la gente. Le predicó a la gente también en un monte, ¿verdad? Ahí se sentaba la gente y Él les predicaba. También dio un poderoso mensaje caminando sobre las aguas, ¿verdad? Le dijo a Pedro, ven, yo soy, ven, camina sobre las aguas. Pero el más poderoso mensaje lo dio en la cruz del Calvario. Solo 7 frases. Mire, pero son las 7 frases más poderosas que se han escrito, que se han dicho, y lo dijo en la cruz del Calvario. No lo dijo en el trono, no lo dijo cuando todo está, no, lo dijo con una corona de espinas. Entonces vamos a ver la palabra de Dios en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19 del 23 al 30. Juan capítulo 19, versos del 23 al 30. Este pasaje fue escrito por Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Él decía que él era el discípulo amado, él se sentía especial. Y Juan fue el que escribió, porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree. Mire, ¿qué lo llevó a Juan? Porque es Juan el que escribe este pasaje, porque de tal, ¿qué le llevó a Juan? ¿O qué lo motivó? ¿O qué fue lo que lo inspiró para que él escribiera, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Qué cree que vio él para que él haya escrito ese pasaje? ¿Sabe que fue el único discípulo que permaneció con Jesucristo allí al pie de la cruz? Él fue el único. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los demás lo abandonaron, y Juan, el discípulo amado, fue el único que se quedó allí viendo la crucifixión de Jesucristo. Él escuchó las 7 palabras. Es más, hubo una de esas 7 palabras que Jesucristo le dijo a él. Entonces Juan ve a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, ve cuando le ponen los clavos, y él escucha cada palabra, y cada palabra fue una frase de amor. Entonces Juan se le quedó eso en la mente, y eso fue lo que lo inspiró, eso fue lo que lo motivó. Él miró a Jesucristo en la cruz, y él, por eso que él escribe, porque de tal manera, él dice, yo lo vi. Él dice, yo lo vi morir en la cruz del Calvario. Él dice, yo lo escuché decir esas 7 palabras. Dice, yo estuve ahí en la cruz y yo soy testigo de ese. Y él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y una de esas 7 palabras
que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario fue esta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Juan dice: Dios nos amó tanto que abandonó a su Hijo. Vamos a ver ese pasaje en Juan capítulo 19, versos del 23 al 30. Dice, yo comienzo. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Verso 24. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Entonces, para que se cumpliera la escritura. Miren, nada fue al azar, nada. Dios no dejó nada al azar. Él estuvo guiando la muerte de Jesucristo. La mano de Dios estuvo ahí con él desde todo el momento de su crucifixión. Nada fue al azar, nada fue a ver qué pasaba, no, ya estaba escrito. Por eso dice que los soldados repartieron entre sí sus vestidos. ¿Para qué? Para que se cumpliera ¿qué? La escritura. Entonces ya estaba escrito todo lo que iba a acontecer. Mire, Jesucristo sabía todo lo que iba a acontecer en su muerte. Y Juan, el discípulo amado, él está allí al pie junto a la cruz y él está viendo todo. Y ve a los soldados que dicen: no, vamos a quitarle su ropa, pero no, vamos a echar suertes, a ver de quién es. Él está viendo todo. Y él escribe todo lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Y sabe a qué conclusión llega? Es el amor de Dios. Jesucristo murió porque nos ama. No hay otra explicación. Que quisiéramos explicar, a ver, ¿por qué murió Cristo? No hay otra. Es por amor, nada más. ¿Por qué estamos aquí? Por amor. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No es que seamos buenos, no es que lo merezcamos, no, es por pura gracia de Dios. Padre, te queremos dar las gracias, Dios, por tanto amor, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras rebeldías, Dios,
tú no cambias. Tu amor es eterno, tú sigues siendo Dios de amor, Padre. Y Señor, pues gracias porque somos beneficiados de ese gran amor, Dios. Estamos aquí, Dios, delante de tu presencia, Dios, porque hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, hemos sido perdonados, Dios, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos muy bendecidos, Dios. Padre, abre nuestro entendimiento, Dios, porque ese gran amor que tú tienes para con nosotros requiere una gran respuesta de parte de nosotros, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Mire, después de tanto amor expresado de Dios, no podemos permanecer iguales. Sí, no podemos permanecer indiferentes a las cosas de Dios. No podemos permanecer fríos ante la presencia de Dios. No, después de tanto amor que Dios ha mostrado ante nosotros, mire, tenemos que estar postrados ante Él. Ahí cuando le estaban crucificando, ahí en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, mire, la gente allí estaba como viendo un espectáculo, ¿verdad? Para los romanos ese era su oficio, crucificar gente. Ellos lo habían hecho tantas veces, ellos ya eran expertos. En un solo día en Jerusalén crucificaron a 2000 rebeldes. Eso era para ellos, su oficio. Para otra gente era un espectáculo. Van a crucificar a Jesucristo, el que dijo que era el Mesías, el que dijo que era el Salvador del mundo, el que dijo que era el Hijo de Dios. Vamos a ver si en esa cruz hace un milagro, sanó a muchos, calmó tempestades, resucitó muertos. Si Él es el Mesías, vamos a ver, porque ahí se puede manifestar, se puede bajar de la cruz y derrotar a nuestros enemigos. Ellos estaban siguiendo un espectáculo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y para los líderes religiosos, el que Jesucristo tuviera allí en la cruz del Calvario, mire, era algo que no les importaba, pues. Ellos fueron los que acordaron, ellos fueron los que lo llevaron, el Sanedrín lo juzgó y después lo llevaron a Poncio Pilatos, que era el que tenía la autoridad romana para crucificarlo. Pero ¿sabe qué? Dios está viendo todo eso. Para unos es un espectáculo, para otros es un oficio, pero para Dios es la expresión más grande de su amor para con nosotros. Usted sabe qué fue lo que pasó ahí en el huerto Edén. Dios creó a Adán y a Eva, miren, les dio una vida maravillosa, los creó santos, sin pecado, sin maldad. Ellos tenían comunión con Dios. Era algo hermoso, ahí tenían la gloria de Dios. Vivían en el paraíso con Dios. No les hacía falta, miren, nada les hacía falta. Lo tenían todo ahí en el paraíso. Y Dios les dijo: puedes comer de todos los frutos, lo que hay aquí en el huerto, todo, menos del árbol que está en medio del huerto. Dice, porque el día que de él comeres, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. Y Adán y Eva, ellos comen. Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sabe qué era lo que les cubría la desnudez? Les cubría la desnudez la gloria de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios, pero cuando ellos comen, sus ojos son abiertos, la gloria de Dios pasa, va con ellos y se dan cuenta que están desnudos, se dan cuenta de su pecado. Y sabe que había una sentencia de muerte sobre ellos. Dios les dijo: el día que de él
comáis, ese día ¿qué? Dice, ciertamente van a morir. Pero ¿sabe qué come? Y no murieron. Ellos esperaban, comí la fruta, voy a morir. Pero no murieron. Y se escondieron. Y Dios los busca. ¿Dónde estás? Y el hombre dice, acá estoy. Dice, porque me escondí, porque tuve miedo. ¿Sabe miedo de qué? De la sentencia de muerte. Ellos tenían miedo de presentarse ante Dios, porque Dios les había dicho, el día que comáis de este fruto, dice, ese día vas a morir. Pero ¿sabe por qué no murieron? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Dios, mire, desde allí Dios echó a andar su plan de redención para Adán y Eva. Ellos merecían la muerte, habían desobedecido a Dios, se habían rebelado contra Dios, entonces merecían la muerte. Pero Dios allí empezó a implementar, ya lo tenían el plan, pero empezó a hacer uso de su plan de redención. En vez de matarlos, de que murieran allí en la presencia misma de Dios. Dice la Biblia que Dios agarró a animales, los sacrificó, les quitó la piel y con la piel de los animales los cubrió. Por eso la Escritura dice, con amor eterno te he amado. Dice, por tanto te prolongué mi misericordia. Ellos merecían morir, pero dice Dios, con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Has pecado, te has rebelado contra mí, has comido del fruto prohibido, me has desobedecido, dice Dios, pero con amor eterno te he amado y voy a hacer todo lo que tenga que hacer por redimirte de tus pecados. Y es en la cruz del Calvario donde ahí está el Cordero de Dios. Aquel Cordero que sacrificó en el huerto Edén era una sombra, era un prototipo del verdadero Cordero de Dios. Y es allí en la cruz del Calvario donde está el Cordero de Dios, diciéndonos Dios, mira, con amor eterno te he amado. Y Juan ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo ve ahí en la cruz del Calvario. Y es por eso que él escribe, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cordero de Dios, por 3 años y medio estuvo aquí en la tierra predicando. Mire, 3 años y medio predicando. ¿Y sabe qué predicó en esos 3 años y medio? Solo predicó un mensaje, predicó el amor de Dios, predicó el perdón de Dios, predicó el reino de Dios, predicó el arrepentimiento. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Durante 3 años y medio, por medio de la predicación, Jesucristo estuvo tratando de salvar al hombre pecador. Durante 3 años y medio, por medio de su predicación, Jesucristo estuvo tratando de reconciliarnos con Dios. Todo su mensaje de estos 3 años y medio fue de amor, fue de perdón, fue de salvación. Jamás fue de condenación, jamás. Él pudo haber condenado a los fariseos, a los saduceos, a los pecadores. Él los pudo haber condenado una y otra vez, pero una y otra vez les mostraba la gracia de Dios, les mostraba la misericordia de Dios. Entre más pecadores eran, más del amor les hablaba de Dios. Imagínese escuchar 3 años y medio al Hijo de Dios.
Por eso él escribió, él dijo, mira, los profetas, ellos quisieran ver un día mío, dice, y no lo vieron. Ellos se hubieran gozado mucho. Ellos profetizaron la venida del Mesías, profetizaron la muerte del Mesías, pero no lo vieron. Y dice, ellos estarían felices, encantados, dice, de ver uno de mis días. Mire, Jesucristo tuvo enseñanzas maravillosas durante esos 3 años y medio. Les predicó, miren, las bienaventuranzas. El Sermón del Monte es considerado el mejor mensaje de toda la historia de la humanidad. Les habló también la historia del hijo pródigo. Les contó la historia de ese hijo pródigo que se rebeló contra el padre, se rebeló contra los principios que le enseñaron en casa, pidió su herencia antes de tiempo, salió de casa, mire, no con humildad, salió de casa no con obediencia, salió de casa en rebeldía. La Biblia dice que se fue a vivir lejos, a una ciudad apartada, y ahí desperdició su herencia, dice, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, se fue ahí a estar entre cerdos. Y ahí se dio cuenta y dijo, estoy mal. Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando él va de regreso a casa, el padre lo estaba esperando, lo vio desde lejos. Y dice que salió corriendo hacia él. Cuando estuvo cerca de él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Le quitó los harapos, le puso vestidos nuevos, calzado en sus pies y un anillo. Y le hizo una gran fiesta. Esa historia habla del amor de Dios. Después les contó ahí mismo en ese pasaje de Lucas, les contó la historia de la oveja perdida. De cómo el buen pastor dejó las 99 ovejas y fue tras la que se desvió, tras la que se perdió. Aunque era de noche, aunque hacía frío, aunque había fieras, él fue y la encontró herida. La encontró gimiendo, la encontró dolida. ¿Y qué hizo? La cargó sobre sus hombros y vino con sus compañeros y les dijo, gozaos y regocijaos conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Y Jesucristo dijo, así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. Esta historia nos habla del perdón de Dios. Pero fue en la cruz. Ahí en Génesis hubo una expresión del amor de Dios. Hubo una expresión del perdón de Dios. Hubo una expresión de la gracia de Dios. Porque Dios tomó unos animales y los degolló. Deberían morir Adán y Eva, pero Dios mató esos animales y con la piel de ellos los cubrió. Ahí hubo una expresión del amor de Dios, hubo una expresión de la gracia de Dios, pero fue en la cruz del Calvario donde fue la expresión más grande del amor de Dios, fue la expresión más clara del amor de Dios, fue la expresión más poderosa del amor de Dios, porque ahí ya no fue un animal, fue el Hijo de Dios el que murió en la cruz del Calvario, dice, para perdón de pecados. Fue ahí en la cruz del Calvario donde Jesucristo dejó grabado con cada gota de su sangre el amor de Dios. Fue ahí donde se grabó con la sangre de Jesucristo, porque de tal manera, y han pasado más de 2000 años, y ahí sigue ese mensaje en la cruz del amor de Dios, del perdón de Dios.
Y sabe que ahí en la cruz fue un mensaje muy breve, solo 7 frases, pero esas frases son las que han cambiado la historia. Y hoy vamos a ver el amor de Dios, el tan grande amor de Dios en la cruz del Calvario. Mire, como que ahora no valoramos el sacrificio de Jesucristo. Lo vemos, sí, murió en la cruz. Sí, hoy es el culto de las 7 palabras. Sí, murió allá. Como que no le estamos dando la dimensión de ese amor. ¿Sabe que Juan dice, no, dice, el amor de Dios es tan grande, dice, no lo puedes medir. Por eso dice, porque de tal. Hoy vamos a ver el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario. Así que Dios, Cristo, usa 7 frases, porque el amor de Dios es como un diamante. El diamante, si usted lo pone en la luz, va a reflejar diferentes tonalidades. Lo va a ver azul, lo va a ver violeta, lo va a ver rosa, mezclado, esmeralda, lo va a ver hermoso. Porque así es el amor de Dios. No hay una sola frase que pueda decir, aquí está el amor. Así que, en primer lugar, la primera palabra de amor desde la cruz del Calvario es una oración de misericordia, es una oración de gracia, es una oración, mire, que sale de los labios de Jesucristo. Él está en agonía. Es el peor momento de su vida. Está clavado en la cruz. El sol se ocultó, está todo oscuro. El Padre lo abandonó. Pero su primer palabra de amor que sale está en Lucas capítulo 23, verso 32 al 34. Y aquí está la primera muestra de la grandeza del amor de Dios. Lucas 23 del 32 al 34 dice: llevaban también con él. Lucas 23 del 32 al 34, lo espero. Sí, porque es un momento para nosotros glorioso. No es un espectáculo el que está dando aquí nuestro Señor Jesucristo, no. Lucas 23. Miren, no hay representación que se le iguale. Ahorita puede haber 2000 representaciones del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo alrededor de todo nuestro México y de nuestros pueblos. Pero eso es un espectáculo. Eso no es real. Eso es una actuación nada más. Pero hay gente que se conforma con un espectáculo, una actuación nada más. Si lo tomáramos con seriedad, estaríamos golpeándonos el pecho. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, soy pecador. Mire Lucas 23 del 32 al 34 dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron. ¿A dónde le llevaron? A un lugar. A ver, pero ¿qué era esa la calavera, mija? Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera,
¿Qué era ese lugar? Porque yo le decía al principio, nada fue al azar, nada es coincidencia, todo tiene significado, todo tiene importancia. El sacrificio de Jesucristo, cada gota que derramó, cada paso que dio, cada palabra que dijo, tiene significado. Y aquí Juan, el discípulo amado, el que estuvo allí presente, él dice que iban con él también otros dos malhechores, con él, para ser muertos. Imagínense qué compañía, ¿no? Voy a morir, pero llevo a dos malhechores. Y lo dice. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, allí en Jerusalén, donde lo llevaron a Jesucristo, hay un monte llamado de la Calavera. ¿Sabe quién creó ese monte? No fue un escultor que dijo, aquí hay un monte, le voy a dar forma de la calavera. No, ahí estaba ese monte, ahí está todavía ese monte en forma de la calavera, creado por Dios. ¿Y sabe por qué lo llevaron a ese monte de la calavera? Lo pudieron haber llevado a otro lado, pero no es coincidencia. Es la mano de Dios guiando el sacrificio de Jesucristo, porque es la redención del mundo. Entonces nada puede salir mal. Y van a ese monte de la Calavera. Mire, ese monte de la Calavera es una representación de la tierra. Es una representación de la tierra. La calavera es una maldición. Cuando Adán y Eva pecaron, la tierra quedó bajo maldición. La escritura dice que Dios les dijo: espinas y cardos te va a producir la tierra. Y la tierra también necesitaba ser redimida. Por eso la escritura dice que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Por eso es que tenemos tierra nueva y cielo nuevo, porque también la tierra gemía de dolor porque estaba bajo maldición. Entonces Jesucristo va a ese monte de la Calavera, a esa señal de que la tierra, y dice: la vamos a redimir también. Por eso es que esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Dice, y le llevaron al monte de la Calavera y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué no Cristo a la orilla? Ya sea al principio o al final. No, uno a la izquierda y otro a su derecha. ¿Por qué? Ahí estaba la representación de toda la maldad de la raza humana. Cualquiera de esos malhechores pudo haber sido usted o yo. Y esos malhechores, la humanidad también necesitaba ser redimida. Y los dos, ya sea en la izquierda o en la derecha, tenían la oportunidad de volverse al Señor, de volverse a Cristo, como usted y como yo la tuvimos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire, Cicerón dice, era un historiador romano, dice que a los que iban a crucificar les mochaban la lengua para que no pudieran hablar, porque maldecían. Y eso es lo que esperaba la gente de Jesucristo. Maldición. Que los maldijera a todos. El dolor era tan grande, la crucifixión era tan dolorosa. Ahí está Jesucristo con una corona de espinas sobre su cabeza, sangrando de sus sienes.
sangrando de su rostro, sangrando de sus espaldas porque fue azotado, tiene las manos clavadas, ahí están los dos, y tiene los pies clavados, y todos esperaban una condenación. Pero Jesucristo hizo una oración de misericordia, como en el huerto Edén. Merecíamos la muerte, pero Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que no sabían? Que eran pecadores, que era el Hijo de Dios. Pero esta es la gracia de Dios, Jesucristo intercediendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Pregunto, ¿sabemos lo que es pecado? Sí, sí sabemos. Pero ahí está la oración de intercesión, de misericordia. Perdónalos. Segundo lugar, la segunda palabra de Cristo en la cruz del Calvario es una palabra de vida eterna. Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ¿qué? Mire, y es un malhechor. No es alguien que creció en la iglesia, no es alguien que escuchó un mensaje de Jesucristo, no es alguien que miró los milagros de Jesucristo, no, es un malhechor el que está diciendo: ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos dice que usted tiene que decidir qué va a hacer con Jesús. Dos malhechores, uno a su izquierda, uno a su derecha. No sabemos cuál fue el que se arrepintió. Algunos dicen que fue el de la derecha, pero no sabemos. Uno de ellos, ¿qué hacía? Le injuriaba. ¿Sabe qué significa que le injuriaban? Le echaba en cara: ¿eres el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías de Israel? Pruébalo. Dices que eres el Cristo, pruébanos a todos. Bájate de la cruz, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Eso es que le injuriaba. Y el otro le reprende, le dice: oyes, ¿no temes a Dios? Estamos a un paso de la muerte y no temes a Dios. Estamos a un paso de ser juzgados por Dios y no tienes temor de Dios. Somos pecadores, nos vamos a presentar muy pronto ante el juicio de Dios y no te da temor. Le pregunto, ¿tiene temor presentarse ante el juicio de Dios? Algunos escritores dicen que nos presentemos delante de Dios
con temor y temblor. Pero a veces lo quiero hacer algo común, ponerme a la par con Dios. Diosito. No. Es Dios, el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Es Dios el Altísimo, el que está por encima, el Creador del universo. No me puedo tutear con Él. Él es el Señor. Le injuriaba, le echaba en cara: haces milagros, predicas, dices que eres el Mesías, porque se lo dijo a sus discípulos. ¿Quién decís vosotros que sois? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que algún profeta. ¿Y quién decís vosotros? Nosotros creemos que eres el Hijo de Dios. Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. El otro reconoció su pecado. Él dijo: mira, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este ningún mal hizo. Y después pone su fe en Jesucristo. Lo que no hicieron las multitudes ahí abajo, lo que no hicieron los sacerdotes, los fariseos, que conocían las profecías, que conocían las escrituras, eran escribas. Ellos se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Ellos conocían las 368 profecías que hablaban del cumplimiento de la muerte de Jesucristo. Conocían cómo sería su muerte, conocerían las palabras que diría en la cruz del Calvario. Tenían mucho para creer, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros, les mostró que era la resurrección y la vida, resucitando muertos. Pero aún así no creían. Y este malhechor, sin tanta teología, sin tantos dogmas, sin tanta religiosidad, sin ninguna formación espiritual, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo no tiene en su cabeza una corona de oro. ¿No viste túnicas reales? No tiene un cetro de oro en su mano. No está sentado en su trono. Está en una cruz con una corona de espinas, ensangrentado, injuriado. Y él dice: acuérdate de mí. Y es ahí cuando Jesucristo le da la segunda palabra del amor de Dios. Porque como Adán pecó, merecía la muerte, pero Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si estamos muriendo en condenación, llenos de pecado, pero hay una palabra poderosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted tiene que decidir. Como los malhechores, ellos tuvieron su oportunidad. Ellos muy fácilmente podían voltear al Señor, injuriarle o decirle: tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Ningún mal has hecho. Yo sí creo que eres el Mesías. Acuérdate de mí. Esos dos malhechores representan la respuesta de toda la humanidad. A lo largo de la historia hay quienes han dicho a Jesucristo: creo en ti, acuérdate de mí. Y hay otros quienes lo han injuriado. ¿Cuál somos? 3. La tercera palabra de amor desde la cruz del Calvario
es una palabra, mire, de amor humano, de amor al prójimo, de amor al necesitado, de amor al desamparado, de amor al menos afortunado. ¿Sabe que somos muy afortunados? Tenemos casa, tenemos carro, tenemos tantas cosas. No es porque lo merezcamos, es porque somos más afortunados que otros. Es porque Dios dijo, te lo voy a dar a ti. Nada más. No es que sea más superior que el que limpia los vidrios en los cruceros. No. Solo soy más afortunado. Y esta tercera palabra es una palabra de amor humano. Dígame, ¿cómo está su amor humano? ¿Cómo está su amor por el prójimo? ¿Cómo está su amor por el menos afortunado? ¿O cómo está su amor por el desamparado? ¿Cómo? Una escritora escribió y ella dijo o escribió, dice, me asombra la capacidad de ustedes los cristianos para amar. Y agregó, yo no tengo quien me ame. Y así hay gente. No tienen quien los ame. Están desamparados del amor humano. Están desamparados del amor al prójimo. Por eso le pregunto, ¿cómo? ¿Cómo está nuestro amor humano por el que sufre? Por el que está necesitado. Mire esta palabra. Es la tercera palabra. Vamos a Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19, versos del 25 al 27. Aquí van a estar las siguientes palabras, no nos vamos a mover, más que después vamos a ir a Mateo. Juan 19. ¿Nos hace falta calor humano? ¿Cómo ve? Sí, porque a los que les falta calor humano, ahí está la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerda? Un judío venía de Jerusalén, bajaba, no sé, cayó en manos de ladrones, lo dejaron medio heridos. Después pasó por ahí un sacerdote, y al verlo de lejos se cruzó la banqueta. No había amor humano, había mucha teología, mucho conocimiento, mucha predicación. Era el sacerdote, era el pastor de la iglesia. Pero cuando vio a aquel hombre que había caído en manos, herido, dice la Biblia que pasó de lado. En griego quiere decir que se cruzó la banqueta. Dijo, no. Después, ¿quién pasó? Un levita que ministraba la alabanza, la adoración, ¿verdad? Y dice que él sí iba por la banqueta y se quedó ahí en la banqueta y miró quién era. No, dice, no lo conozco. Es judío, pero no lo conozco, se fue, pasó de largo. Después venía ¿quién? Un samaritano, enemigo del que cayó en manos de ladrones. Y cuando Cristo está contando la historia de que viene el samaritano, quienes la escucharon decían, le va a dar el tiro de gracia. No se hablan, no se pueden ni ver. Pero ¿qué dice la Biblia? Que fue movido ¿a qué? A calor humano, a amor humano. Se le calentó el corazón, fue movido a misericordia, se le calentó el corazón, le palpitó el corazón más lejos. Él sintió un amor por ese desconocido. Y usted sabe la historia. Pagó todo, lo ayudó. Juan capítulo, esto para que mientras buscaba la cita. Juan 19, 23 al 25, 25 al 27. Estaba junto a la cruz de Jesús. Ahí juntito, mire,
los demás estaban ahí dispersos, los romanos por ahí estaban, los fariseos por ahí estaban, los sacerdotes por ahí estaban, pero ahí al pie, más cerca de la cruz, dice, estando junto a la cruz de Jesús. ¿Quién estaba? ¿Por qué estaba tan cerca allí? Porque yo vuelvo a decirle, nada es coincidencia, nada sucedió al azar, no, era la mano de Dios que estaba allí. ¿Sabe qué estaba haciendo María? Junto a la cruz, asistiendo a su hijo. Amor humano. Sí, era su hijo, su madre terrenal. Y es el peor momento de su hijo. Y es cuando nuestro ser querido, nuestro ser amado, le queremos agarrar las manos. Vete tranquilo, vete en paz. Le dice, y estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando Jesús vio, es que lo tengo en rojo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Pregunto, Cristo ve a María y a Juan, su discípulo amado, y le dice a María, he ahí tu hijo. ¿Sí era su hijo? ¿Sí era su hijo? A ver, los que digan que sí era su hijo, levanten su mano para mandarlos a leer la Biblia. No, no era su hijo. Juan era hijo de Zebedeo. ¿Sí, no? Le eran los hijos del trueno. Pero Jesucristo le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, he ahí tu madre. Los dos, María y Juan, estaban desamparados, estaban desprotegidos. Eran los menos afortunados de toda la multitud que estaba allí. María, ella está desamparada porque humanamente está perdiendo un hijo. Y Juan está desamparado porque está perdiendo a su maestro. Los dos necesitan amor humano, amor del prójimo, amor al más desamparado. Y por eso Jesucristo le dice, mujer, estás perdiendo un hijo, pero te doy un hijo. Ahí está Juan. Calor humano, amor humano. Y a Juan le dice, estás perdiendo un maestro, pero ahí está tu madre. Mire, había un hombre que estaba mendigando. Les decimos mendigos, pero no son mendigos. Sí. Esa es una etiqueta que les pusimos. Es un mendigo, es un pordiosero, es uno de la calle, es un sin casa, es un sin techo, es un sin hogar. Es un hombre o una mujer creados por Dios con la misma dignidad que Dios nos creó a nosotros, los creó también a ellos. Ellos siguen siendo creación de Dios, nada más que son los menos afortunados, son los desamparados, son los que necesitan el amor al prójimo. Pero en vez de recibir el amor del prójimo, les decimos los mendigos.
estaba un hombre mendigando porque seguía siendo hombre. Estaba un hombre mendigando, pidiendo limosna. Y por ahí pasó un cristiano. Y el cristiano se detuvo y se buscó entre sus bolsas una moneda que darle. Se buscó en las 4 bolsas y no encontró ni una moneda. Y le dijo a la persona que estaba mendigando, le dijo: perdóname, hermano, hoy no tengo nada que darte. El hombre mendigando le dijo: no se preocupe, señor, usted ya me ha dado algo mucho más que dinero. Me ha llamado hermano. Amor humano. Ahí en los cruceros yo paso como 10 veces por allí, por el crucero, y donde limpian los vidrios y me los pueden limpiar 10 veces. Son menos afortunados. A lo mejor utilizan los niños, o los niños andan por allí, no sé. Y a veces saco un billete, se lo doy. Estos días, creo que antier, estaba estacionado y te dicen hasta con miedo: le limpio. Yo: sí, límpiale. Saqué el billete y le dije: ten, carnal, porque así se hablan ellos. Le dije: ten, carnal, tómate una coca. ¿Sabe qué me dijo? No fue el dinero, fue esa hermandad. Que le dije: carnal, que para ellos es hermano. Me dijo: gracias, bro. Pero fue porque hubo ese calor humano. Sí. ¿Cómo anda su amor humano? 3, 4. Voy a tardar, ni modo. Es que es la cruz de Cristo, es la pasión de Cristo, es la sangre de Jesucristo. Allí en la cruz del Calvario estuvieron desde las 9 de la mañana que salieron del petróleo, caminando por las calles viejas de Jerusalén, y hasta que murió fueron hasta las 6 de la tarde. ¿Cuántas horas? 9. ¿Y usted quiere que se lo predique en media hora? Cuarto, mire, la cuarta palabra de Cristo en la cruz del Calvario es una palabra que nos rompe el corazón. Hay muchas cosas que nos rompen el corazón, muchas, ¿no? Pero una cosa que nos rompe más el corazón es el abandono. Que te abandonen a medio camino, que te abandonen en medio de los problemas. Y sabe que Jesucristo experimentó el abandono ahí en la cruz del Calvario. Bueno, la experimentó desde Getsemaní. Todos huyeron, Pedro lo siguió de lejos, después ya no lo acompañó hasta la cruz. Pero mire lo que dice Lucas, lo que dice allí Mateo 26, 27, 46, después de Juan. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora, ¿qué? Bueno, ellos cuentan los números así de novenas, pues. Son las 3 de la tarde, pues, ya son las 3 de la tarde. Cuarta palabra dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo le decía, mire, cuando murió mi hermano, el menor, él murió en casa. Pues las drogas
Las drogas le acabaron el hígado. Y ya cuando eran los últimos días estuvo como una semana pues en cama. Allí lo estuvimos vigilando porque pues ya los doctores ya nos decían que ya no se podía hacer nada. Y pues de repente mi mamá entra al cuarto porque escuchó un ruido que se cayó de la cama, él, pero ya estaba en agonía. Era como, hey, me estoy muriendo, escuchen, vengan. Por eso se cayó, él solo se tiró. Entonces mi mamá se sienta en la cama. No, mi hermano estaba como Isaac, de ese tamaño, grande, pero ella lo carga como un bebé. Y entro yo. Ahí está mi mamá, grande también como Isaac, y tiene ahí a su bebé de 22 años en agonía, muriendo. Con una le tiene sujetada la mano y con la otra está orando, Señor. Y yo entro y leo el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando uno muere, uno puede estar cerca de sus seres queridos. Queremos estar cerca de nuestros seres queridos. Pero cuando Jesucristo murió, tuvo el abandono del Padre. El Padre no le extendió su mano, no le apretó sus manos, no le puso su mano, no le dijo, aquí estoy, hijo, muere en paz. No. La Biblia dice que Jesucristo clamó. No dijo, él clamó, él gritó, se escuchó en todo ese monte de la calavera, Dios mío, oh, ¿por qué me has desamparado? Dios le dio la espalda, Dios lo dejó morir, Dios no le dio ni una sola palabra. Mire, cuando Jesucristo fue bautizado, la escritura dice que los cielos se abrieron y se escuchó a Dios decir, que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración se abrieron los cielos y Dios dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando Jesucristo se paró frente a la tumba de Lázaro, él oró y dijo, oh Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Pero aquí fue el abandono. Y él dijo, Dios mío. No le dijo Padre. Dios mío. Clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Mire, todos escucharon, todos los que estaban ahí en la cruz escucharon. ¿Qué pensaron? Falso Mesías, falso Cristo. Él mismo dijo, ¿por qué me has abandonado? Él le preguntó a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y sabe que esa pregunta no tuvo respuesta. Esa pregunta la respondemos usted y yo. Te abandonó por mí. Por eso Juan escribe y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue el amor de Dios lo que los separó de Jesucristo. Fue el amor de Dios por nosotros. Quinta palabra de Cristo en la cruz del Calvario es una palabra de confirmación. Eres el Mesías. Te injurian, te reprochan, te retan, te desafían a que pruebes que eres el Hijo de Dios. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese.
Nada fue al azar. Dijo para que la escritura se cumpliese. Se estaba escrito en 368 profecías cómo moriría el Cristo. ¿Qué es lo que harían con él? ¿Qué es lo que diría? Y el Salmo 69, verso 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Él dijo: tengo sed, para que la gente pudiera saber que es el Mesías. Sexta palabra, es una palabra de consuelo, de paz, de tranquilidad. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él inclinó la cabeza. Él entregó la cabeza. Él inclinó la cabeza. Si él estaba diciendo: inclino la cabeza, Señor, terminé. Mire, la palabra griega para consumado es tetelestai, y tiene 5 usos. Tetelestais, una de las formas en que era usado es cuando a un siervo se le decía: mira, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y el siervo salía al campo, cosechaba, hacía lo que tenía que hacer, y venía con su amo y le decía: amo, tetelestai, he acabado la obra que me encomendaste. La segunda forma de utilizar tetelestai era en un término judicial. Un juez en la corte tomaba su martillo y decía tetelestais, que en términos judiciales significaba que se ha pagado o se ha cumplido la sentencia. Y la tercera forma en que se usaba tetelestais era en términos de contabilidad, en términos de negocio, que significaba pagado de contado. Y la cuarta forma para tetelestais era cuando el pintor terminaba su obra, daba su último pincelazo y decía tetelestais. Y la quinta forma en que tetelestais era utilizado era cuando el sacerdote terminaba el sacrificio allá en el templo y decía tetelestai, el sacrificio ha sido hecho. Jesucristo usó estas 5 palabras, estas 5 formas de tetelestais. Él dijo: Padre, tetelestais, he cumplido la obra que me encomendaste. Padre, tetelestais, he cumplido la sentencia por el pecado. Oh Padre, tetelestais, he pagado la deuda de contado por el pecado. Oh Padre, tetelestais, he terminado la obra. Y 5, Padre, tetelestais, el sacrificio por el pecado está hecho. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Todo lo hizo Jesucristo. Por último, la última palabra de amor o de expresión del amor de Dios desde la cruz es una palabra de victoria. Lucas 23, 44 al 47. Se las dije así porque así es el orden en que Jesucristo las fue diciendo. Ese fue el orden. Lucas 23, del 44 al 47. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas. La hora sexta son las 3 de la tarde, Entonces desde las 3 de la tarde hubo tinieblas. Dice, el sol se ocultó sobre toda la tierra. ¿Hasta la hora qué? Entonces, si la hora sexta son las 3 de la tarde, la hora novena, ¿qué hora es? No, 6 de la tarde. Y eran las 6 de la tarde
cuando se terminaba el sacrificio del cordero en el templo judío. Jesucristo es el Cordero de Dios. Es el cordero que se sacrificó en el huerto Edén para cubrir a Adán y a Eva. Y es el cordero que se sacrificaba en el templo. Y ahora Él está en la cruz del Calvario y se aproxima el final del sacrificio. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad, porque la brecha estaba abierta. El camino al cielo estaba abierto. Esa cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios, y esa cortina del templo los dividía. Pero cuando Jesucristo muere, con su muerte, dice, el velo del templo se rasgó por la mitad. Es decir, ya podíamos entrar hasta la presencia de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Pero la Escritura dice que Él clamó al gran voz. Él fue como un rugido de león que dijo: oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es la forma de morir en paz con Dios, de irnos de este mundo y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo nos estaba enseñando a cómo morir. Estaba todo oscuro, tinieblas, pero ahí está la multitud, y Jesucristo exclamó para que todos lo escucharan: solo hay dos formas de morir: con fe o sin fe. Le he platicado en otras ocasiones la muerte de Voltaire. Voltaire fue un ateo francés, el que dirigió el peor ataque contra Cristo y contra el cristianismo. Él escribió libros en contra de Jesucristo, en contra del cristianismo, tanto así que Francia se volvió atea. Y él dijo a sus amigos que si estaba en su lecho de muerte y llamaba a un clérigo, a un religioso, dijo: no me hagan caso, estoy delirando, es producto de mi enfermedad, no me los traigan. Y llegó el día de su agonía, y ahí estaban sus amigos afuera de la puerta, vigilando que ningún clérigo viniera para que le hablara del arrepentimiento, para que hablara de Dios. Y ahí estaba una enfermera asistiéndolo en su último momento, y dicen que Voltaire, su muerte fue tan cruel que se arrancaba el cuero cabelludo, echaba espuma por la boca, sus ojos estaban desorbitados, y él decía: veo el diablo en esta habitación, veo el diablo en esta habitación, y siento que la mano de Dios me lleva hasta el juicio. Mire, murió tan cruel que la enfermera que lo asistió juró que nunca más asistiría a un ateo en su lecho de muerte. Jesucristo dice: aquí está la más grande muestra de amor. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Padre, Señor, tus palabras en la cruz del Calvario, Dios, es la expresión más grande de tu amor para con nosotros, Dios. Jesucristo allí en la cruz, Dios, sintió tu abandono, Dios. Pero todos sabemos aquí, Padre, que lo abandonaste por nosotros, Dios.
Y Padre, esa gran muestra de amor requiere una respuesta. Sigan orando. ¿Habrá alguien aquí que diga como el malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Habrá alguien aquí que quiera poner su fe en Jesucristo como lo puso ese malhechor? Levante su mano para orar por usted. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo necesito a Cristo? Mire, no sé si pasó toda su vida en la iglesia, no sé si viene de familia cristiana, pero eso no le hace salvo. Solo Jesucristo. No importa que sea el hijo del pastor, eso no le hace salvo. Lo único que le hace salvo es creer en Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí que quiera decir: acuérdate de mí, Señor, yo quiero estar contigo en el paraíso, quiero confiar en Cristo? Levante su mano para orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien aquí? No le dé pena, aunque haya sido bautizado, aunque tenga todos, no le dé pena si hoy Dios lo está llamando al arrepentimiento. Esta es su oportunidad, este es su momento, ese es el momento más importante de su vida. ¿Qué va a hacer con Jesucristo? ¿Lo va a hacer su Señor o lo va a rechazar? ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero a Cristo en mi corazón, me entrego a Él, quiero ser salvo, quiero el perdón de mis pecados? Levante su mano para orar por usted. ¿Habrá alguien aquí? Buen Dios y Padre Celestial, Padre, nos quebramos y nos doblamos ante Jesucristo, Padre. Él es el Salvador del mundo. Él ningún mal hizo, Dios. Él cargó con nuestros pecados. Padre, ayúdanos a vivir en gratitud, en obediencia a ti, a esa gran muestra de amor, Padre, para con nosotros, Padre. No fue un espectáculo, Dios. No, Padre. Fue el sacrificio por nuestros pecados. Gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén.